Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestras prédicas de los sábados aquí en la Asociación Amor y Vida. Nuestra prédica de hoy la hemos titulado Hermanos y compañeros de Juan y hace parte de este ciclo que hemos venido tocando sobre los últimos tiempos. Pero hoy no voy a tocar nada de caballos blancos, verdes, rojos, nada de eso. Si la luna se puso roja, el sol, nada de eso. Hoy quiero que nos centremos en el presente y que aprovechemos este presente para prepararnos para lo que ha de venir más adelante, sin importar si estamos hablando de tribulación, sin importar si estamos hablando de milenio, ni nada de eso. Centrémonos hoy en vivir el hoy, para que podamos entender por qué lo estamos viviendo, y el por qué es sencillamente una palabra, porque es el momento que tenemos para prepararnos. Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal si oramos? Señor Dios Santo, aquí estamos y te damos gracias, primero que todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, por darnos la oportunidad de llevar tu palabra a otros. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, para que nos guíes a poder interpretarla o de percibirla, más que interpretarla tal como es, y poderla juntar y tener un sentido para darla a todas las personas que nos están oyendo. En el nombre de tu Hijo, que es bueno, bacano y espectacularmente súper, gracias. Amén. ¿Por dónde comenzar? Apocalipsis, capítulo 1, y quedémonos ahí. No vamos a andar mucho hoy en Biblia. Capítulo 1, los primeros 3 versículos hablan del porqué del libro de Apocalipsis. Después de los versículos 4 al 8 viene el saludo de Juan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y clarifica muy bien quién es el Padre y quién es el Hijo. Ya en el versículo 9, Juan ya entra a presentarse, a decir dónde está, etcétera, etcétera, antes de la visión. Y hoy vamos a frenarnos en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Les tengo que ser sinceros. Yo vengo estudiando este libro más o menos que 1 año y medio y había leído esta frase muchas veces y siempre pasaba derecho. Era como un saludo de Juan, hermano, hasta que hace como un mes ya es como que me dijo, no pases tan rápido, frena un poquito, lee lo que dice ahí, lee lo que dice ahí. Y vino como una pregunta interior que yo quiero pasársela a cada uno de ustedes para que se la hagan. Porque cuando me llegó esa pregunta, definitivamente tuve que frenar. La pregunta es la siguiente, y la leo. ¿De verdad tú sufres de la manera en que Juan sufrió? ¿Y eres lo suficientemente perseverante para ser paciente como Jesús te llama a serlo? Esa es la pregunta que me tocó acá adentro. ¿De verdad sufrimos como Juan sufrió? ¿Somos perseverantes como Juan le tuvo que ser perseverante? Hagamos un poquito de contexto de Juan. Juan lo metieron en un tanque en agua, aceite hirviendo, ¿sí? Y él salió de ahí sin ningún problema. Juan le tocó por muchísimos años, vivió 90 y pico de años, le tocó estar todo ese tiempo perseverando en la verdad de quién era Jesús, porque aparecieron muchas voces durante todos esos años diciendo que Jesús no era lo que Él es. Y Juan defendía siempre todos esos momentos. Entonces, tenemos que empezar a entender todo lo que vivió Juan. A él le tocó ver la muerte de aquellos que estuvieron esos 3 años y medio con Jesús y él. Y unas muertes terribles, unas muertes bastante dolorosas, que le pondrían a pensar quizás, ¿cuándo llega la mía? ¿Cómo va a ser la mía? Entonces, cuando veía todos estos elementos, yo me preguntaba, ¿de verdad soy un hermano, soy un compañero en el sufrimiento de Juan? ¿Estoy yo a ese nivel? ¿He sufrido
aunque sea alguito parecido? La verdad yo creo que ni el 10%, hermano. Sí, o sea, creo que nada, ¿sí? Comparado a lo que él y otros más de la época sufrieron. Yo no quiero que me entiendan que los estoy criticando, que estoy diciendo, no sufres como Juan, entonces no vale la pena. No, para nada de eso. O sea, yo lo que estoy aquí diciendo es, hagamos una introspección sobre cómo estamos preparados. Acuérdense que estamos hoy hablando de cómo utilizar este tiempo de hoy para prepararnos para lo que puede venir en el mañana en nuestras vidas. Y Juan nos pone ese ejemplo. Y en esa frase que leímos del versículo 9 dice, a lo que Jesús nos llama, no que llamó a Juan o que llamó a Pablo, no, que nos llama. Entonces, eso es lo que quiero, que miremos un poquito allá adentro a ver cómo está mi nivel de sufrimiento, de paciencia perseverante, para que hoy, en las aflicciones, en las situaciones que se nos presenten, puedan ser herramientas de recuerdo para saber en qué nos sustentamos hoy, para que cuando llegue lo que puede llegar y va a llegar mañana, si nos toca vivirlo, poder decir, ¿saben qué? Yo sé quién me sustentó antes y yo sé quién me sustenta hoy. 2 elementos para que entremos en materia, si les parece. Juan nos llama a ser hermanos y compañeros en sufrimiento y en paciencia perseverante. Esas son las 2 cosas. Hay muchas otras cosas en esta preparación a las cuales Juan nos deja ver en estos primeros versículos de Apocalipsis. Hoy vamos a ver solamente sufrimiento y paciencia perseverante. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Sufrimiento. Primero. Yo voy a serles sincero. Maletas recontra que te maletas para el sufrimiento. O sea, soy malísimo. Una amiga me acaba de mandar unas fotos de la caída que se metió en su casa, se resbaló, la rodilla, la rótula le quedó opaca, si se llama eso rótula, no tengo ni idea. Eso es lo que me contaba ella. Se metió por acá una varilla. Bueno, yo le decía, ¿para qué me contás? ¿Para qué me mandan fotos? O sea, yo no quiero ver eso. O sea, yo no quiero ver eso. Una gota de sangre y ya llamen a un médico. Yo no soy eso, ¿sí? Y así como no me gusta verlo, sentirlo, ni tener que luchar contra esa vaina del sufrimiento, he sido malito para aproximar el tema del sufrimiento a través de la palabra de Dios. Si ustedes me dicen dónde están los versículos que hablan de sufrimiento, no tengo ni idea. Solamente conocía uno, y cuando Dios me paró a que, ojo con este versículo, no pases tan rápido, yo dije, bueno, el que ha esquivado el sufrimiento, ¿cómo hace para hablar de sufrimiento? Me acordaba solamente de uno que estaba en Romanos 8, en la parte de acá arriba de la Biblia. Ni siquiera sabía el versículo, simplemente una fotografía tenía. Ya sé que está en este lado de la Biblia, arriba. Entonces fui y busqué y aprendí que era el versículo 17. Y por ahí empiezo con esta charla. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:17? Dice así. Así que como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Punto y coma. Voy a repetir esto. Punto y coma. Punto y coma. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Les digo una cosa, esto es espectacular hasta el punto y coma. Yo no sé por qué Pablo no puso punto aparte, hermano, déjenlo ahí. Vamos a ser herederos de la gloria de Dios, o sea, eso es lo más grande que nos puede pasar, ¿sí? Herederos de la gloria de Dios, o sea, eso es, wow, ¿ya? Para Pablo, punto, ponerle punto, nada de punto y coma, no. Pero Pablo siguió, punto y coma, y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Sí? Y dice, si vamos a ser partícipes de esa gloria, a la cual nos está diciendo somos coherederos, ¿ya?
también debemos ser partícipes del sufrimiento. Ahí lo cambió todo. Dice también debemos, o sea, es un deber, no es una opción, es un deber ser partícipes del sufrimiento en Cristo. Por ahí empecé. Dije esto, ahorita cómo lo cojo, por dónde sigo. Bueno, bendito sea Dios a esas concordancias, y esas concordancias me llevaron a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8, 9 y 10. Vamos a empezar con 8 y 9. ¿Listo? Leamos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero, ojo con esto, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Como ustedes pueden ver, hay 4 peros. Sí, nos van a dar duro, hay dificultades, nos tumban, ¿sí? Pero no nos quedamos en el piso. ¿Y saben por qué no nos quedamos en el piso? Porque hay uno que ya venció por nosotros. Esa es la parte maravillosa. Sí, cuando hablamos de sufrimiento son todas estas aflicciones, chicharrones, como llamamos hoy en día, problemas que se nos presentan, situaciones que no queremos enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todo eso lo estamos viviendo ahora y es elemento de preparación para más adelante, como les he dicho. Pero no nos quedamos ahí, porque ya hay uno que venció por ti, por mí y por todos. Por eso saldremos vencedores, porque si de verdad el Espíritu Santo vive en ti, si has nacido genuinamente a una nueva vida en el Señor, tú tienes la victoria de Él y es imputada en ti, porque tú siempre vas a estar reservado para vida en Él. Por lo tanto, no puedes ser vencido. ¿Listo? ¿Está claro eso? Por eso vienen esos 4 peros de Pablo. Sí nos pueden pasar cosas, sí nos van a pasar cosas. No es que Dios quiere y nos ponga a sufrir, Dios no quiere eso. Pero vivimos en un mundo que es un mundo caído, vivimos en una carne que todavía está contaminada por ese pecado anterior, vivimos en una situación que nos aflige en todo momento, pero tenemos la certeza de que vamos a salir de todas esas situaciones si nos mantenemos y reclamamos la victoria de aquel que ya venció por nosotros. Hablé del versículo 10 también en 2 Corintios capítulo 4. Y aquí lo hace perfecto el apóstol Pablo para explicarnos el porqué del sufrimiento, para que lleguemos a la primera conclusión. Dice así, 2 Corintios 4:10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Por qué participamos de la muerte, del sufrimiento? La respuesta está ahí. Si quieren, ponemos nuevamente la imagen. La respuesta está ahí. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Así que, primera conclusión, vamos a sacar 2 conclusiones, hay muchas más, pero hoy solamente 2 conclusiones del por qué sufrimos y cómo podemos aprovechar ese sufrimiento hoy para mañana. Primera conclusión, para que la vida de Jesús pueda verse en nosotros. Y la vida de Jesús no solamente fue cosas maravillosas. La vida de Jesús, toda en su integridad, su sufrimiento también, pueda verse en nosotros. Primera gran conclusión, sufrimos para que la vida de Jesús pueda ser vista en nosotros por otros. ¿Ok? Pablo lo resume en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, de esta manera magistral. Si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué más podemos decir?
La palabra de Dios habla por sí misma. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Esa es la primera conclusión de por qué sufrimos. Vamos a la segunda conclusión de por qué sufrimos. Y salimos de Pablo para entrar a Pedro. ¿Ok? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. Dice así: queridos amigos, dice Pedro, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si fuera algo extraño que les sucediera. Aquí nos está diciendo Pedro, no se sorprendan cuando les pasa algo, algún chicharrón, alguna situación. No se sorprendan si mañana los llaman de su trabajo y les dicen, ¿saben qué? No pueden seguir, la situación está terrible, ya no podemos tenerte. No se sorprendan si no tienen la plata para la renta. Señores, no se sorprendan si no les está alcanzando para la leche de sus hijos. No es algo extraño. Por ser cristianos, ¿eso por qué me pasa? No se sorprendan. No se sorprendan si de pronto se dan cuenta que un hermano dentro de la iglesia le está poniendo los cachos a su mujer. No se sorprendan, no digan, ¡oh! No abran la boca, no se asombren, ¿sí? Si de pronto fuiste donde el médico y una masita que quiero que no me gustó para nada, lo que vi, quisiera como entrar en detalle. No se sorprendan. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego, por las situaciones que hoy puedan estar teniendo que pasar. No lo hagan, no se sorprendan para nada en eso. Todo esto tiene que pasar, porque esto ayudará para que en el futuro ustedes se echen para atrás y digan, uy, sí, pasé por estas. Hubo un momento dificilísimo, pero sabía que había un Dios que me apoyaba. Y tarde o temprano empezamos a pasar el tiempo y hoy puedo decir que eso pasó, que fueron pruebas, pero pasaron porque tengo un Dios en el cual confié. Y de eso se trata, de confiar. Todas estas pruebas a las cuales Pedro nos invita a que no nos sorprendamos, tienen una razón de ser en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, cuando él dice, estas pruebas, estos sufrimientos, aflicciones, chicharrones, demostrarán que su fe es auténtica. Eso es una maravilla. O sea, todo eso que pasamos es para que nos demos cuenta de verdad que nosotros somos de Él, somos sus hijos, porque nuestra fe es auténtica, es veraz, soporta lo que tiene que soportar, las situaciones que se presentan. Y esa es la segunda conclusión del por qué sufrimos, para que nuestra fe sea valorada como una fe auténtica y verdadera en Cristo Jesús. Pedro sigue diciendo ahí en el versículo 7, está siendo probada, o sea, la fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá, y esto aquí uno dice, esta palabra es bendito, les traerá a nosotros, a ustedes, a todos los que estamos aquí oyendo esto, mucha alabanza, gloria y honra. Qué cosa tan maravillosa. Mucha alabanza, gloria y honra. Una vez piensa que la alabanza, la gloria y honra solo es para Dios. Y dice que cuando nosotros nos mantenemos firmes en las pruebas, eso nos traerá mucha alabanza, gloria y honra. Escuchen muy bien esto, en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Yo no sé, espero que ustedes estén sintiendo lo mismo que siento en este momento, como que ya sufrir tiene un porqué, ¿sí? Tiene algo más que el simplemente hecho de aguantar el dolor,
la incomodidad, etcétera, etcétera. Dos conclusiones para terminar con el tema del sufrimiento. Que sufrimos para que la vida de Jesús se vea en mí. Primera conclusión. Y segundo, para que nuestra fe pueda ser valorada como una fe auténtica, que se soporta en la roca firme, que sabemos todos muy bien quién es aquella roca firme, y no sobre un suelo de arcilla. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sufrimiento, hermanos y compañeros en el sufrimiento de Juan, al cual Jesús nos llama. Pero nos llamó para dos cosas, no solamente el sufrimiento, sino también para paciencia perseverante. Así que pasemos a nuestro segundo punto de hoy, para nuestra preparación de hoy, que es paciencia perseverante. Comencemos yendo a Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, sufrimientos, aflicciones, etcétera, etcétera, la constancia, esta palabra es importante, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dos puntos que quiero tratar sobre estos dos versículos de Santiago. Primero, alégrense mucho. Yo la verdad, todavía me falta, hermano, porque es que recordé a Pablo, creo que está también Silas, Timoteos, metidos en la cárcel de Filipos, ¿ya? Cuando el carcelero después oye los cantos y se abre, todo eso. Pero vayamos a la cárcel, al escenario de la cárcel, ¿sí? Y yo quiero que vayamos a ese escenario porque yo me imagino esa cárcel metidos en la parte más profunda de la cárcel, allá, ¡pum!, la parte de más abajo, ¿sí? Donde de pronto había un lodo hediondo, hermano, horroroso, ¿sí? Con un olor a berrinche, la cosa más... Ya, déjalo ahí. Con grilletes en las muñecas, en los tobillos, quizás también, en el cuello. Con ratas tamaño familiar paseándose por un lado y por otro. Quizás cucarachas voladoras que le pegan a uno acá y uno se la quiere quitar y no le alcanza porque la cadena no lo deja. O sea, yo quiero llevarlos a esa realidad que no es nada romántica. Y estos manes se ponen a alabar a Dios. Si yo les decía que estaba a nivel del 10% en ser hermano y compañero de Juan, yo creo que estoy en el 5, en el 3, o sea, no es un set de adoración, maravilloso el set de adoración, con el aire acondicionado, la guitarra, el micrófono, todo eso, fantástico, prepárense, adoremos hoy para saber cómo adorar mañana en circunstancias diferentes, maravilloso, ¿sí? Pero veamos esas circunstancias que pueden llegar a nuestras vidas y preguntémonos de verdad, hermanos y compañeros, ¿estamos al nivel? Yo no, la verdad. Cuando mi vecinito, de aquí arribita, empieza con su merengue, con su rap, ¿sí? Y lo comparte a todo el mundo, yo no me pongo a alabar ni a cantar, no, o sea, tal vez un día, unas horitas, pero cuando ya el concierto va de 5 o 6 horas seguido, empiezo a mirar a ver cómo caería desde el 14. O sea, estoy siendo sincero. Les dije, esto no es para criticar, no es para que nos automiremos, de ver cómo estamos con nosotros mismos para decirnos de verdad somos hermanos y compañeros de estos apóstoles maravillosos que hace 2000 años vivieron los que vivieron. Dos palabritas les dije en el versículo de Santiago, la parte de Santiago capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. La otra palabra es constancia. Constancia nos resume paciencia perseverante, ¿sí? ¿Qué es constancia? Ahí lo ven.
Es la voluntad inquebrantable y continuada de una persona en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Mantengamos esta imagen ahí. Esto quiere decir que la constancia es cuando por voluntad y determinación propia yo me sostengo, me reafirmo día a día en algo o en alguien porque creo, y esto es importante, porque creo que ese algo o ese alguien es algo realmente importante para mí en este mundo, sin importar el tiempo en que tenga que sostenerme en esa creencia. Eso lo hace inquebrantable y continuada. Eso es lo que es constancia, paciencia continuada, ¿sí? Perseverante. Y me puse a buscar en la Biblia qué parte de la historia me pudiera ayudar con esto. Y recordé a Esdras, ¿sí? El libro de Esdras. Recordé aquel momento en que aquellos que habían sido llevados por 70 años a cautiverio en Babilonia, el rey Ciro de Persia, de Persia, les da permiso para regresar y le da a Zorobabel la gobernatura de Judá, Jesúa, sumo sacerdote, y regresan un montón, les entregan los utensilios que habían tomado del templo y les da una tarea, reconstruir el templo. Esto sucede aproximadamente en el año 538, 536 a.C. Y ellos regresan con muchas ganas de reconstruir el templo que había sido destruido, quemado totalmente por Babilonia. Y empiezan muy bien, muy entusiasmados, pero al poco tiempo empiezan a tener un montón de contratiempos, los desaniman. Hay gente que los desalienta en todo momento, les inventa cosas, mandan jurídicamente a parar la obra porque dicen que lo que ellos tienen no es genuino. Entonces mientras vuelven otra vez hasta donde estaba el rey Ciro, a que dijera que sí, que dijera que... De pronto Ciro creo que ya había muerto, después le tocó fue a Darío. Bueno, la verdad no recuerdo muy bien, pero lo que sí estoy clarísimo es que en ese entusiasmarse, bajarse, desentusiasmarse, volverse a entusiasmar y bajarse, Dios siempre tuvo, gracias a Él, a su infinita misericordia, profetas que ayudaban al pueblo a saber cuál era la voluntad. Y uno de esos profetas de ese tiempo es Ageo, que en el año 520, o sea, después de unos 15 años estar en esa montaña rusa, les pasa un mensaje de Dios para que no se desalienten. La carta, el libro de Ageo, que son 2 capitulitos, son 2 hojas, muy cortico, él lo que dice es, aquí les estoy mostrando las herramientas para que no se desanimen y sean constantes y la paciencia no se les frene, ¿sí? Porque en una de esas bajadas, muchos de nosotros, los que a veces no aguantamos mucho el tiempo en paciencia, ¿sí? Nos bajamos y nos vamos para la esquina de allá, ¿sí? Y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es tomar un segundo aire y seguir nuevamente en el proceso sin importar las circunstancias externas que estemos viviendo. Quiero rescatar 4 puntos, unos puntos que son esenciales del libro de Ageo para terminar esta parte de la paciencia perseverante, que nos van a ayudar a darnos cuenta lo que realmente nos sostiene en el paso del tiempo, perseverar con paciencia, ser constantes y no desanimarnos para poder llegar hasta el final firmes con el Señor. Punto A, para que vayamos a Ageo. Todo esto es Ageo. Ageo 1:4, capítulo 1, versículo 4. Dice así: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras que mi casa permanece en ruinas? Esta es la enseñanza.
Si tienes prioridades equivocadas respecto a quién debe ser el primero en tu vida, vas a desfallecer. Por lo tanto, te invitamos a que rectifiques tu posición respecto al primer mandamiento de Dios. Punto B. Ageo capítulo 1, versículo 13. Dice así. Luego Ageo dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Enseñanza. Si sientes que no estás contando con el apoyo de Dios en tu vida, vas a desfallecer. Rectifica, por lo tanto, tu comunión con Él. Punto C. Ageo 2:3. ¿Alguno de ustedes recuerda este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? Enseñanza. Si haces comparaciones inoficiosas, vas a desfallecer tarde o temprano. Por lo tanto, te invitamos a que rectifiques tu visión respecto a tu identidad en Cristo. Punto D. Ageo 2:13. 2:13. Si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después de tocar cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Enseñanza. Si te apoyas en la opinión mundana, vas a desfallecer. Rectifica teniendo a la palabra de Dios como tu única verdad. ¿Cuáles son los elementos que Ageo nos muestra? Son 4 elementos que nos dice, úsalos y rectifica cuando veas que te estás saliendo de él, en el permanecer, en el continuar la historia. ¿Cómo está tu relación con el primer mandamiento? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu identidad en Cristo? ¿Y cómo está la palabra de Dios como única de verdad para tu seguir en la vida? Estos 4 elementos de rectificación nos hablan de que si quieres de verdad mantenerte paciente y perseverante como nos llama Jesús a permanecer en Él, lo primero que tenemos que ver es cómo está hoy, en este momento de preparación, que es tu hoy, tu presente hoy, cómo está tu relación con Cristo Jesús. Estos 4 elementos tienen que ver con la relación de Cristo Jesús. En tenerlo a Él de primero, en tenerlo a Él en comunión, es decir, en todos tus 24/7, en tenerlo a Él como tu identidad, que vales porque eres hijo del Padre, vida dada a través de la cruz, y porque la verdad de la Biblia, ¿sí?, es lo que tú defiendes y no te sales de ahí. Estamos hablando de tu relación con Cristo para que puedas permanecer pacientemente sin importar lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Muy bien, estos son los 2 elementos, sufrimiento y paciencia perseverante, a los cuales Juan nos llama a que seamos hermanos y compañeros en Él. Así que quiero concluir diciéndoles y preguntándoles, ¿para qué se prepara un equipo de fútbol toda la semana? Para ganar el domingo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ganar el domingo, tengo que tener un tiempo de preparación durante toda la semana. Físicamente, de saber la estrategia, si voy a jugar un 4-2-2-2 o si prefiero jugar un 4-1-3-2. O sea, ¿cómo muevo mis fichas dentro del campo de juego para que el domingo yo pueda ganar? Para eso tengo que tener toda la semana, toda la preparación antes. Lo mismo sucede con un ejército. Con un ejército vemos que se preparan físicamente por años,
muy, muy bien. Aprenden las armas, cómo usarlas, para que cuando llegue el momento de batalla puedan salir victoriosos con las menos pérdidas posibles, entendiendo la tecnología de hoy para usarlas en ese momento, pero se preparan antes. Juan nos invita en ese versículo, el capítulo 1 de Apocalipsis, habla el versículo 9, y también tiene otras herramientas, pero hoy nos centramos solamente en ese versículo 9, a prepararnos hoy, en este instante, en el sufrimiento, en la paciencia perseverante. Repito esta frase, a la cual Jesús te llama. ¿Ok? Porque cuando lo logramos hacer ahora, tendremos en el futuro una recompensa que para qué les digo. O sea, yo ni siquiera se las voy a decir. Quiero que aparezca aquí en la imagen, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Ustedes la están leyendo. Las privaciones traen una recompensa gigante. Léanla, por favor. Recuerden, toda esta preparación, todo lo que pasamos hoy, todo lo que pasaremos mañana, tiene una recompensa más allá de aquellos últimos tiempos, que está escrita desde Éxodo, que está escrita en Apocalipsis 3 veces. Es que reinaremos con Él. Seremos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Muchísimas gracias por escuchar esta prédica del día de hoy. Terminamos como debe ser, orando en el nombre del Señor. Dios bendito, Dios grande, gracias por darnos la oportunidad de conocer tu palabra. Gracias por esta iglesia, por poder compartir con todos los que estamos aquí esto que tú quieres que veamos, que me pediste que parara. Que sí, que a nadie nos gusta sufrir, no queremos pasar por eso, Señor Dios Santo. Pero ahora entendemos un poquito más para que cuando pasemos por esas dificultades, cambiemos la palabra, en lugar de sufrimiento, dificultades, cosas que nos enredan la vida, digamos, pongamos nuestra fe en Cristo, perseveremos hasta ver salir de aquí, Señor Dios Santo, porque tú eres el único que nos saca, tú eres el único que nos da las herramientas, la fortaleza, la paciencia para seguir, Señor Dios Santo bendito. Tú eres el único que nos permites mantenernos firmes, porque la idea es permanecer firmes hasta el final. Y pido que todas las personas que están aquí, Señor Dios Santo, permanezcan firmes hasta el final, sin importar si les toca o no les toca vivir los últimos tiempos. Señor Dios Santo, que hasta el final, sea su muerte antes de esos últimos tiempos, o sea, cuando tú regreses, Señor Dios Santo, que todos estemos firmes, que cada situación que tú nos pones hoy sea para un granito más que nos ayuda a hacer que la roca que eres tú sea la roca única que utilicemos para mantenernos firmes hasta el final. Hemos orado en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren y cuando vean este video, muchísimas gracias por su atención. Chao, chao.